padresmodernos.com. Gracias, muchísimas gracias por esa maravillosa cortinilla acompañada de la extraordinaria voz de Don Oscar, nada menos ni nada más que el único en esa voz. Pues muy buenas noches, bienvenidos a este segmento de padresmodernos.com, aquí en su programa, en su mejor programa de la radio, La Noche es Tuya, por Estéreo 91 y Arcanaza Radio TV. Pues el día de hoy quisiéramos platicar con ustedes acerca de lo que va a ser nuestra conferencia del próximo sábado 16 de noviembre, aclarando algunas situaciones, algunas preguntas que nos han hecho sobre qué es, para qué va a ser, qué es eso del superaprendizaje, etcétera, etcétera. Pues bien, aunque la conferencia es una continuación de la conferencia de musicoterapia que tuvimos el día 12 de octubre, esta conferencia va a estar más enfocada en darles estrategias para trabajar con dislexia, con problemas de lenguaje y con problemas de comportamiento. Quiero aclarar un par de cositas con ustedes. Lo primero es que cuando hablamos de musicoterapia, algo que dije en la conferencia anterior y quiero repetirlo y hacer enfática en esto, es que los especialistas dicen que la musicoterapia debe de ser trabajada por un especialista, por un terapeuta. Y esto es así cuando es un problema en particular, un problema específico que requiere un trabajo individual. Cuando hablamos de generalidades y hablamos de musicoterapia, decimos que la música barroca tiene ciertas características. Es una música de 60 tiempos que baja las ondas del cerebro. Cuando nosotros bajamos las ondas del cerebro, nosotros tenemos ondas beta, ondas alfa, teta, etcétera. Nosotros cuando estamos, como usted y yo en este momento, escuchando este programa, estamos en beta, estamos activos, estamos alerta. Pero cuando estamos relajados, estamos viendo la televisión, estamos leyendo, estamos medio somnolientos, tranquilos, estamos en alfa. Es una excelente manera de que el cerebro aprenda, es la mejor manera de que el cerebro aprenda. Entonces, cuando tú utilizas la música para bajar las ondas cerebrales, para relajar a tus niños, para, digamos que tranquilizar el ambiente de tu casa, pasan muchísimas cosas buenas. Sin embargo, usar nada más la música como un medio de cambio de comportamiento no va a suceder. Cuando hablamos de cambios de comportamiento, cuando hablamos de trabajar con problemas de dislexia, cuando hablamos de trabajar con problemas de lenguaje, de lectura, de comportamiento, de bajo rendimiento académico, tenemos que llevar a cabo otras cosas, hacer otro tipo de actividades. Aunque no les voy a dar todo el proceso, porque una conferencia no nos da el tiempo para eso, sí les voy a explicar cómo aplicar una estrategia, una de las tantas estrategias que hay para trabajar con este tipo de problemas. Y aparte, poner en práctica aquello de usar la música para cambiar comportamientos y cambiar la forma o las actividades en casa. Cuando los niños aprenden o se inician en esto de escuchar música instrumental, música clásica, música barroca, el cerebro empieza a trabajar ciertas cosas en la cabeza que ayudan muchísimo para cuando los niños están estudiando, cuando los niños van a la escuela y cuando los niños van a tener nuevos aprendizajes. Entonces, esta conferencia trata de eso, de cómo utilizar esas estrategias. Ahora, ¿por qué sucede o qué es lo que sucede cuando nosotros aplicamos la música? ¿O por qué a través de la música podemos trabajar lo que comenté? Bueno, cuando bajamos las ondas cerebrales y ponemos a los niños en alfa e incluso a los adultos en alfa, el cerebro está más dispuesto para trabajar. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar
Si nuestro cerebro está en esta parte de, digamos, emocional, en la parte central del cerebro, en la parte de arriba y en la parte reptiliana, por cuestiones de actividad o por cuestiones de acelero, lo que ustedes quieran, y lo que queremos es que aprenda, eso no va a suceder. Entonces, con la música lo que hacemos es cambiar esa información, bajar esa estructura, esa manera de mandar los mensajes y hacer que los aprendizajes o las cosas nuevas que va a recibir el cerebro en esta parte, pues de alguna manera lleguen a donde tengan que llegar. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que necesitamos empezar a cambiar en casa? Y lo vamos a ver en esta conferencia. Es que los juegos, los videojuegos generan, cuando hablamos de esas ondas, las ondas beta, las ondas de alerta, las ondas de estar todo acelerado, así como cuando estamos asustados o espantados, se disparan cuando estamos usando videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos nos emocionan y al emocionarnos nosotros segregamos endorfinas, segregamos dopamina y entonces es como cuando dicen estás dopado. Esa palabra de dopado pues viene de dopamina y le voy a pedir al señor Giorgi que cuando regresemos, terminemos con el segmento, hablemos un poquito de qué significa o por qué se usa en el argot la palabra dopado, para que les explique un poquito más qué es esto de la dopamina. El principio de la dopamina y el principio de las endorfinas es lo que se utiliza con las drogas químicas, con las drogas que le llaman de creación o de laboratorio, las drogas psicodélicas, porque tienen el químico que nosotros producimos de manera natural. Entonces, pues la gente que se pone a estudiar, la gente que sabe que eso sucede en el cerebro de manera natural y que hay una manera de dispararlo, son los creadores de los videojuegos, porque no necesitan drogar a la gente para acelerarla, para mantenerla adictiva a los juegos, porque cuando el cerebro genera dopamina, genera endorfinas, se convierte en una necesidad. Entonces, cuando en la escuela queremos enseñar algo, pero esa enseñanza la damos aquí y no se está dando en esta parte, que es en donde se crea esa necesidad de generar la dopamina, pues entonces lo que sucede es que el niño se aburre. Y al aburrirse el niño, pues estamos teniendo ese tipo de situaciones, por las cuales necesitamos bajar el tiempo que el niño está jugando. Se ha dicho muchas veces, y lo vamos a platicar también en la conferencia, que no es bueno poner a leer a los niños antes de los 6 años, porque lo que está generando esa lectura, esa prelectura, eso ponerlos a leer y escribir antes de los 6 años es precisamente esos problemas de lenguaje, esos problemas de escritura, esos problemas de aprendizaje lingüístico, porque el cerebro no está maduro, no está preparado para. Y lo que vamos a aprender nosotros es qué vamos a hacer ya que cometimos el error, ya que nuestro sistema educativo lo está haciendo, nos lo está exigiendo y nosotros creemos que es la mejor forma. Bueno, pues vamos a tener que remediar ese tipo de situaciones. Todo esto ha hecho que la gente que se da la tarea de investigar se esté yendo más por el homeschooling, lo que es la escuela en casa. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo desafortunadamente no está yendo a la par con las necesidades actuales de nuestros niños. Estamos hablando de la era digital, estamos hablando de que nuestros niños tienen la necesidad de manipular las redes, de manipular una tablet, de manipular, o sea, todo lo que es tecnología, nuestros niños lo están aprendiendo prácticamente desde que nacen y nosotros los padres de familia estamos cometiendo el error de acercarlos antes de tiempo. Un niño no debería de manipular un teléfono, una tablet o la televisión, incluso antes de los 5 años. ¿Por qué? Todos estos aparatos electrónicos generan ondas electromagnéticas. Nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras neuronas funcionan con ondas electromagnéticas.
Cuando hay una onda electromagnética más poderosa que las ondas electromagnéticas que nosotros generamos en nuestro cuerpo de manera natural, se altera el sistema y crea muchísimos problemas después. Entonces, muchos de nuestros niños que tienen comportamientos alterados, que están con hiperactividad y que están con ese tipo de situaciones, tiene que ver con la forma en que nosotros estamos educándolos, con la forma en que nosotros los estamos acercando a la tecnología, además de otras situaciones que pueden venir de antaño. Porque algo que hemos dicho y que vamos a tener un programa completo de educar desde la concepción, es que esto se genera en el embarazo. La hiperactividad, el bajo rendimiento académico, la falta de enfoque, incluso el autismo, se ha comprobado que algunas malas conductas o conductas criminales se generan en el embarazo por el cortisol, por el estrés en el embarazo. Así es que bueno, hay muchísimas cosas que vamos a platicar en esta conferencia. Queremos que ustedes nos hagan el favor de acompañarnos. Es completamente gratuita, no tiene ningún costo. Y lo hacemos porque queremos apoyar a la comunidad, queremos que los papás tengan herramientas, queremos que los papás puedan hacer cosas diferentes con sus hijos en casa, para que aquello por cuestiones de didáctica no están recibiendo en la escuela, ustedes lo puedan trabajar en casa y complementar la educación de sus hijos. Los padres interesados en estar a la vanguardia con las necesidades de los niños y de acuerdo a nuestra época, pues por supuesto que van a ser niños triunfadores, niños que no necesitas estarlos presionando para que hagan tarea, niños que no necesitas estarles diciendo que se sienten a leer o que se sienten, que si andes detrás de ellos por la escuela, porque va a ser algo que se les dé de manera natural si tú creas el hábito desde pequeñitos. Entonces, bueno, en cuanto a la conferencia, esto es más o menos lo que vamos a hablar. Y ya nada más quiero añadirles un poquito de lo que tiene que ver con lo que dijimos de lo que se genera la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Una pregunta, la interrumpo un momentito. Sí, claro que sí. Del público que está atento al Facebook Face Live. Ajá. Iba yo a decir Facebook Live. Correcto, sí. Que no sé por qué me pensé en una biblioteca. Bueno, una persona de nombre Rose Montaño pregunta efectivamente, ¿y la serotonina? Bueno, tenemos muchos neurotransmisores, pero los más importantes son esos. Y son los más importantes porque la dopamina, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, lo que es el comportamiento, la cognición, la atención, la inhibición de prolactina, el sueño, el humor y el aprendizaje. Y de la dopamina se genera la noradrenalina. Y la noradrenalina pues trabaja con la atención, nuevamente acciones de respuesta, liberación de glucosa, que eso es algo bien importante a la hora de trabajar lo que estábamos diciendo, que se disparan las respuestas. Tiene que ver con los latidos del corazón, las emociones, cuando te enojas porque en el juego no te salen las cosas. En el caso de los latidos del corazón, cuando dicen que tienen palpitaciones o alguna cosa así. Te sube la presión. O sea, ¿qué sucede cuando juegas? ¿Qué pasa cuando estás con un videojuego? Y en el videojuego vas perdiendo. Cuando tú, por ejemplo, estás acelerado o quieres ganar. Avientas el control a la pared. Exactamente, señor. O la perforas o te enojas o dices palabras antisonantes o te peleas. Exactamente. Bueno, eso que está generando son esos neurotransmisores. Son los dos más importantes. Esos dos neurotransmisores que se generan durante el juego, durante esa emoción, se generan en esta parte de la cabeza, por decirlo en el centro, las cuestiones emocionales. Cerebral. No, la corteza, vamos a decir que la corteza está acá enfrente, no traigo ahorita el cerebro. Estamos trabajando el cerebro con el que les, exactamente. Acuérdense que nosotros hablamos de 3 cerebros, lo que es la corteza cerebral, nuestro cerebro mamífero y nuestro cerebro reptiliano. Cuando estamos trabajando ese tipo de emociones y se generan ese tipo de neurotransmisores, estamos con el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero.
Entonces, esto es como cuando uno toma café. Ahora, el efecto de la dopamina, el efecto de la noradrenalina, es el efecto de la cocaína y es el efecto de la heroína. Nosotros propusimos esos efectos de manera natural. O sea, es algo similar. Es algo similar. Es esa adicción de estar todo el tiempo emocionados, de estar todo el tiempo adrenalinados, es lo que da la cocaína y es lo Por que eso da... hay mucha gente, ¿no? Sí. Que se dedica a estos deportes de extremos. De extremos, precisamente porque se generan esos neurotransmisores que nos permiten estar acelerados y sentir esa euforia. Por eso son drogas psicodélicas, porque son drogas eufóricas. ¿Qué sucede en las discotecas? La música que ponen en las discotecas también genera esa euforia, ese tum, 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 tum. Trabaja en el cerebro y genera esa euforia, esa emoción. Funciona, por ejemplo, en la gente que dice, a ver si no me cacha mi esposa. No, señor. ¿No es una emoción también? ¿No es emocionante? Sí, por supuesto. Ese es otro tipo de euforia. Anda Que sí, uno bien claro que sí, adrenalinado sí, claro que sí, señor. Donde me cache, chido. Déjeme decirle que no me gusta meterme en esos temas, pero efectivamente, la gente infiel, la gente que le gusta tener amantes, la gente que le falla a la esposa o la esposa que le falla al marido o a los novios y viceversa, esa emoción de adrenalina se genera por esa necesidad de... Entonces se vuelve la gente, tiene que buscar esa emoción de engañar, esa emoción de mentir, del miedo, de esconderte, porque es algo que el cerebro necesita cuando tienes la costumbre de generarlo. No me lo escriben en un papelito, por No, favor, señor, porque en es la usted, casa no sigue me siendo creen. usted un loco. Sigue No siendo me usted creen. un loco. Pero eso es lo que sucede en el cerebro y nosotros lo generamos en los niños desde pequeños. Entonces, si el niño usted lo tiene con un videojuego y ese videojuego lo tiene acelerado y usted dice, ay, lleva 3 horas el niño en el videojuego y ni se mueve de ahí, tú estás feliz porque el niño no se mueve de ahí, pero lo que Ni está parpadea. sucediendo es como si tú le estuvieras dando drogas a tu hijo. Ahora, más grave aún con el azúcar. Y voy a poner este ejemplo vívido el día de la conferencia. Si tú agarras una libra de azúcar y la vacías en un recipiente, y ese recipiente agárralo y dáselo a tu hijo para que se lo coma, ¿le vas a dar esa libra de azúcar? Bueno, pues 1 hora de videojuegos genera el mismo efecto que si le dieras una libra de azúcar a tu hijo. Es mucha azúcar. El mismo efecto en el organismo. Por eso tenemos también niños con tantos problemas de diabetes infantil. Y esa diabetes infantil viene de que el cuerpo está generando tanto esta situación de estrés y de problemas que el hígado empieza a mandar todo lo que tiene que ver para metabolizar el azúcar, lo que es la insulina. Y entonces el páncreas está trabajando de más por ese tipo de situaciones. Por eso el estrés enferma a la gente, por eso el estrés ocasiona diabetes, por eso los embarazos estresantes ocasionan diabetes estacional, porque se está generando azúcar en el organismo. Entonces, espero que con esto le haya contestado un poquito a la persona que nos está preguntando. Yo no hablé de ese neurotransmisor en particular, porque los dos más importantes son esos dos. Y no quiero darles mucha información a nuestro público de los neurotransmisores, porque lo vamos a trabajar el día de la conferencia, y tampoco quiero darles muchos nombres porque hay muchísimos neurotransmisores, cada uno de ellos tiene una función, pero los que a mí me interesan en esta conferencia con musicoterapia y que vamos a trabajar con este tipo de situaciones y problemas son estos 3, que son la dopamina, la noradrenalina y las endorfinas. Que las endorfinas son buenas, no ocasionan el mismo problema que la dopamina y que las noradrenalinas, pero es importante que tengan ustedes en cuenta esta situación. Entonces, bueno, pues la conferencia, otra cosa que va a ser diferente y que quiero comentarlo, es que por primera vez hemos dado una conferencia cada mes con un tema diferente.
En esta ocasión y por petición de los padres de familia, lo vamos a dar en vivo. Va a estar en Facebook Live. Me imagino, señora Jorge, que siguen comentando cosas en la página, cosa que me agrada muchísimo. No sé si quiera que se las comente. A ver, dígame. Porque no quiero yo interrumpir ahí la... Pero vamos a contestar. Vamos a contestar, pero sí, tenemos unos minutitos. Lo que alcanzo yo a ver que dice la misma persona, Rose Montaño, dice: lo de reptiliano viene de la serpiente del paraíso de Adán y Eva, o porque lo de reptiliano he escuchado mucho ese término. Ya no abro ahí porque ya ve que dicen en el Facebook ahí en la pantalla. Ok, no. Sí, more, pero no sé. Déjenme comentarles. Eso es una pregunta que incluso surgió. Y lo último que alcanzo a leer que dice: eso de la infidelidad ya viene de genética. No, tampoco. No. Hay muchísimos mitos con respecto a la genética. Así es que los invito a la conferencia. Los invito el próximo viernes a ver padresmodernos.com aquí en Estéreo 91 para platicarles, porque no voy a tener todo el programa del día de hoy, no los voy a traumatizar conmigo todo el programa con todo esto, porque es mucha información, muchas cosas que puedo comentar con ustedes, pero son mitos. La mayoría de las cosas que nosotros creíamos que heredábamos, no las heredábamos. La genética cambia con el aprendizaje, tenemos un cerebro plástico y en la forma en que cambia el cerebro también cambia la genética y está comprobado científicamente. Entonces hay muchísimas cosas que comentar. El cerebro reptiliano no tiene nada que ver con la serpiente. El cerebro reptiliano es una clasificación que dio el neurólogo MacLean para hablar de los 3 cerebros y sus funciones, y el reptiliano realmente son varias cosas que tienen que ver con nuestro cerebelo, esas partes del cerebro, y se le llama así por las funciones que realiza. Entonces, bueno, yo le invito, ¿cómo se llama nuestra amiga? Rose Montaño. Rose, yo te invito, Rose, que entres a la página de padresmodernos.com. Tenemos muchísimos artículos que nos encantaría que comentaras. Ahí mismo en Facebook tenemos mucha información y me encantaría que lo comentaras, que platicaras al respecto, porque es bueno que la gente nos diga. Siempre hemos dicho que tienen derecho de réplica todas las personas que nos siguen, todas las personas que comparten con nosotros, todo nuestro equipo de Padres Modernos tiene derecho de réplica en el periódico, aquí en Facebook, aquí en la radio, en padresmodernos.com, para decirnos aquello que les gusta, que no les gusta, que están de acuerdo, no están de acuerdo. Si les parece que lo comentemos, a mí la verdad me encanta la idea. Pero por el momento, en este momento, pues nos vamos a despedir de lo que es el segmento de padresmodernos.com, pero continuamos en la radio, en Estéreo 91 por el 91.3, para que ustedes nos sigan escuchando aquí en Radio Arcanasa. Muchísimas gracias, yo soy Celide López y esto fue padresmodernos.com. Adiós. padresmodernos.com